Hola, en este video le vamos a hablar de 4 paradigmas, los cuales son de Broca, Wernicke, Damasio y Fodor. Bueno, del primer paradigma que vamos a hablar es el de Paul Broca, más conocido como Broca. Él era un médico anatomista y antropólogo francés, y en la década de 1861 trabajó en un hospital de París, donde tenía un paciente que no pronunciaba pues ninguna palabra y solo emitía un sonido que era tan. Con ese sonido él expresaba lo que sentía, o cuando quería algo utilizaba la palabra tan. Este paciente generó como mucha incógnita en el hospital y sobre todo a Broca. Cuando este paciente muere, Broca se dedica pues como a experimentar su cerebro y encontró de que él tenía una lesión cerebral en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. Broca también hablaba sobre el método de la correlación de anatomoclínica, donde distinguió entre lo que era la comprensión y la producción del lenguaje, y esto fue lo que descubrió en su paciente, que tenía una lesión en el área de la dificultad de producir lenguaje y articularlo. Las investigaciones que también hacía Broca eran sobre la localización de alguna función cognitiva. Broca hizo muchas publicaciones sobre casos de afasia, y esto hacía de que su teoría fuera como muy cierta, y llevando al lenguaje a convertirse en un ejemplo paradigmático para la localización de las funciones psicológicas en el cerebro. El segundo paradigma de Wernicke era un neurólogo y psiquiatra alemán. Es conocido por sus estudios sobre las afasias. Decía que las afasias sensoriales se deben en la lesión temporal. En cambio, la afasia motora era provocada por una lesión en la área de Broca, situada en el lóbulo frontal. Wernicke utilizó las diferentes características clínicas para formular una teoría general de las bases neurológicas del lenguaje. Wernicke incluyó que esta era la encargada de análisis, integración y comprensión de las palabras del habla. A partir de este hallazgo, propuso una segunda área del lenguaje, encargada en la comprensión del lenguaje. Además, propuso un flujo de información entre estas dos áreas, que es posibilidad de la actividad lingüística. La representación auditiva de las palabras en la área de Wernicke debían ser enviadas a las áreas de Broca para las respuestas de articulada. Wernicke era conexionista y Broca era localizacionista. Este decía que a pesar de las dos áreas eran independientes, interactuaban entre sí a través de fascículo acuado para así lograr la producción del lenguaje. Bueno, del tercer paradigma que les vamos a hablar es sobre Jerry Fodor. Jerry Fodor es un filósofo y psicolingüista estadounidense y también es uno de los padres del funcionalismo psicológico. Es una figura importante de las ciencias cognitivas en relación a las posturas que hacen énfasis en la modularidad de la mente. Este famoso filósofo ha realizado importantes contribuciones en diferentes campos, como lo son la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente, la arquitectura cognitiva, la psicología y la psicolingüística. Él también afirma que la mente es concebida como un conjunto de dispositivos de procesamiento de información sensorial que son inconscientes. Están separados entre sí y procesan información específica. Según su perspectiva, a través de la evolución hemos desarrollado módulos especializados para la información de la visión, de la lingüística, etc. También apoyándose en aportes de Noam Chomsky y sobre el lenguaje, y de David Moore sobre la visión, su arquitectura funcional de la mente presenta dos tipos de estructuras muy diferentes, las cuales son los sistemas modulares o verticales o los sistemas centrales u horizontales. Los sistemas modulares o verticales implementan una estructura cerebral muy específica. Vienen programados de forma innata y funcionan con rapidez y de manera inconsciente.
y están especializados para percibir y para procesar la información perteneciente a un dominio específico, sean los sonidos, las imágenes y etc. Estos sistemas están conformados y funcionan de manera independiente a través de los órganos sensoriales. Ahora, los sistemas centrales u horizontales, los cuales tienen una base neural que no permite estudiarse desde un punto de vista neurológico, pero sí desde la operalización y los test psicológicos, están conformados por la inteligencia, el pensamiento, las creencias y la resolución de los problemas. Finalmente, Fodor defiende que la forma de identificar estos sistemas modulares es cuando se poseen las siguientes propiedades, o por lo menos la mayoría de ellas. La primera es la especificidad del dominio. La segunda son los obligatorios. La tercera es los inaccesibles al sistema central. Los cuartos son los rápidos, los quintos los encapsulados, los sextos la arquitectura neural, el séptimo el deterioro aislado y el 8 la ontogénesis regular. Se pueden presentar en cualquier orden o en el orden específico. Y el cuarto paradigma es el de Antonio Damasio. Antonio Damasio nació en 1944 en Lisboa, portugués. Es un médico neurólogo y digamos que su campo pues, se basa en las neurociencias. Estudia la mente, dice que los sistemas neuronales subyacen a la memoria, el lenguaje, las emociones y el procesamiento de las decisiones. En el libro El error de Descartes, que fue digamos, el que lo hizo famoso de cierta manera, habla de que la emoción digamos que contradice a lo que proponía Descartes, en el sentido de que Descartes decía cogito ergo sum, es decir, pienso y luego existo. Él contradice esta hipótesis o esta teoría y dice que en realidad la emoción tiene que ver mucho con la toma de decisiones y que primero se da la emoción antes de la razón. Entonces él habla de unas funciones ejecutivas, que la función ejecutiva pues viene siendo digamos esta que se encarga de la autorregulación, de la atención y de la abstracción, ¿cierto? A nivel pues digamos conductual y emocional. Dentro de estas él saca dos divisiones que serían las funciones ejecutivas en caliente y las funciones ejecutivas en frío. Las funciones ejecutivas en caliente hacen referencia a las habilidades de autocontrol que usamos en las situaciones donde las emociones están a flor de piel. Es decir, cuando se habla de unas funciones ejecutivas en caliente es como en el momento donde la emoción tiene que ver demasiado con la toma de decisiones, donde realmente sentimos una situación y esta nos afecta, la decisión que tomamos de acuerdo a la emoción que sintamos en el momento. Y en frío viene siendo, son las destrezas que usamos cuando las emociones no son un factor importante, o sea, es decir, es una función más racional. Estas funciones en frío se dan más en momentos en que son más de análisis, son más de pensar, en que estamos un poco más calmados y que la situación nos da como un estímulo que pueda dar una respuesta emocional. Después de esto tenemos algo que se llama la plasticidad neuronal, y en la plasticidad neuronal, aunque él no la propuso, digamos que la apoya de cierta manera. La plasticidad neuronal, ¿qué significa? Dice, es la capacidad de las áreas cerebrales o de grupos neuronales a responder funcional y neurológicamente en el sentido de suplir las deficiencias neuronales y funcionales correspondientes a la lesión. Es decir, es la capacidad de las neuronas de asumir el papel de otra que ya está lesionada. ¿Con esto qué quiere decir él? ¿O qué postula más bien esta teoría? De que el cerebro puede reemplazar algunas funciones, ¿sí? Por algún daño cerebral que haya habido, ya sea en niños más que todo con una microcefalia o hidroencefalia, que podrían ocasionar que el chico pudiera tener un daño cognitivo, pero al pasar del tiempo otras áreas del cerebro se encargarían de estas funciones que se verían afectadas en el daño neuronal. El otro libro que analizaremos es el libro Y el cerebro hizo al hombre. En este libro Damasio digamos que nombra algo que cabe resaltar, que son las zonas de convergencia y las zonas de divergencia, que son puntos de unión entre neuronas que hacen imposible delimitar una sola parte del cerebro y decir que esta parte es la única que posee una función. ¿Con esto a qué vamos? A que la cognición, digamos el aprendizaje y el pensamiento, entre otras funciones del cerebro, no se dan solamente en una parte localizada de este, sino que simplemente es un proceso que se va dando en conjunto, donde interactúan varias partes del cerebro. Cabe resaltar que todo esto son teorías digamos que más conexionistas,
¿sí? Como han visto, otros hablan de localizacionismo, donde sería todo lo contrario a esta parte de zonas de convergencia y divergencia, estilo, digamos, Broca, ¿sí? Aunque también se puede dar en estilo mixto, donde obviamente podemos ver que hay partes que se pueden decir que son, por ejemplo, desde Fodor, que son los sistemas centrales, que son donde funcionan todos los órganos sensoriales, donde se da pues toda la percepción y todas estas cosas de pensamiento tienen que ver ahí. Aunque pueden haber otras más conexionistas, más localizacionistas, que puede ser ya desde el nivel de los módulos. Y en esto digamos que básicamente se basa pues la dramatización que vamos a ver a continuación. Corre video. Nati, ¿cuándo vamos a hacer el trabajo de estadística? No, pues sacamos el miércoles Ah, bueno, ¿y a qué horas? a las 5. A las 5 está bien. Bueno, listo. Ah, listo, entonces nos Chao. vemos. Bueno, Chao. Chao. Buenas tardes. Hace pocos minutos se presentó un grave accidente donde se vieron involucradas 2 personas, donde un motociclista conducía a altos niveles de velocidad y bajo los efectos del alcohol, atropellando a una estudiante universitaria que cruzaba la calle y en ese momento iba distraída con su celular. En este momento, las 2 personas se encuentran bajo observación médica en la clínica del Café de Armenia. La noticia seguirá en desarrollo. Continuemos en estudio. ¿Qué tal? Bienvenidos a 24 horas, edición. Estos muchachos de hoy en día sí, no, bendito sea el Señor. Cata, nos vamos a ir a ver la película de Rápido y Furioso. Uy, sí, está muy buena. Yo me vi el Sí, tráiler. está súper buena, tenemos que ir. ¿Vamos mañana? Sí, sí. Pero sí. seguro. Yo la aviso, es que estoy ocupada. Pero mañana vamos. Ese vuelo se demora tanto para abrirme. ¿Qué hubo, mi hija? Hola, abuelo, la bendición. Ay, que mi Dios me la bendiga, mi hija, ¿qué Amén. más? Abuelo, vea. ¿Qué más, niña? ¿Qué más? ¿Cómo estás, bendita? Sentate, Muchas sentate. gracias, muchas Sentate. gracias. Abuelo, pero cierra la puerta. Ay, es que se me olvida, bendita, se me olvida, si no lo sabe acá con la demencia. Ay, abuelo. Sentate, sentate. Tú estás ahí, sí. Uy, abuelo, no estoy tan cansada, abuelo. Ay, como así, bendita. Ve, ¿sí viste lo que pasó en el noticiero? No, Rome, no lo vi. ¿Qué pasó? Pues, mi hija, imagínate que un muchacho que iba en una moto todo arriba y todo borracho atropelló que a una muchacha que iba cruzando la calle. Mija, usted viera eso, la elevó por allá un poco de metros. Eso no, vea. Él iba y llegó que al hospital y dijeron que estaba como muy grave, que eso que un trauma craneoencefálico. Lucy, ¿qué es eso, mija? Usted que estudia medicina, explícame a ver que no entendí. Un trauma craneoencefálico es una fractura en el cráneo producida por un golpe contundente que puede ocasionar un daño neurológico. Puede afectar varias zonas del cerebro, dependiendo de su gravedad. Vea, abue, lo más probable es que la muchacha tenga una lesión en el lóbulo frontal donde se encuentra el área de Broca, que es una parte del cerebro que tiene como función la producción del lenguaje. Esta área se encuentra ubicada concretamente en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. Luciana, ¿y si esa muchacha tiene afectada esa área de Broca que usted dice, qué le puede pasar a ella? Pues vea, cuando se afecta esa área se produce algo que se llama afasia, que es una dificultad en el lenguaje en general, pero en este caso, si es el área de Broca, se produce una afasia de Broca, que produce una dificultad en la articulación del lenguaje, es decir, abue, la muchacha no sea capaz de hablar, pero sí puede comprender todo lo que le dicen. Amiga, no se le olvide también, el accidente puede afectar las áreas de Wernicke.
Ah, ¿cómo así, mija, que Wernicke? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Explica a ver, ¿qué es esta cosa? Vea, don Romeo, el área de Wernicke está ubicada en el lóbulo temporal del hemisferio izquierdo. Cuando se afecta se produce una afasia de Wernicke dificultando la comprensión auditiva y no comprende lo que le dicen, ya que la función principal de esta área es la comprensión del lenguaje. Abuelo, con lo que le explicamos, ya le quedó claro lo que puede sucederle a la muchacha del accidente de hoy. Pero si ella presenta una lesión en esas dos áreas, se puede producir una afasia generalizada. Esto quiere decir, abue, que la muchacha no va a poder hablar ni tampoco va a comprender lo que la gente le dice. Ah, bueno, mi hija, muchas gracias. Ya me quedó muy claro eso de las afasias y de los traumas craneoencefálicos. Que Dios me la bendiga. Ay, Señor, pobre de mi hija. ¿Cómo la dejó ese muchacho todo inconsciente, toda dormida? Mire que se está, Señora, ayúdame con Dios, ayúdame. No, Padre, ayúdame. Cuénteme, ¿qué tiene mi hija Violeta Salamanca? Me encuentro muy preocupada porque en verdad no sé lo que le puede suceder a mi hija, ya que he escuchado que su lesión es muy grave. Vea, señora Penélope, le explicaré con calma. Su hija Violeta Salamanca en este momento se encuentra grave por el accidente y en este momento estamos haciendo lo posible por la pronta recuperación de su hija. Doctor, cuénteme, ¿pero qué tiene mi hija? Es que la verdad no entiendo nada de lo que está sucediendo. Mire, señora Penélope, su hija tiene un trauma craneoencefálico producto del accidente. Entonces esto muy seguramente la llevará a tener un déficit neurológico. De acuerdo a la lesión, tal vez podría presentar una afasia, una amnesia, un problema de conducta y a nivel emocional se puede ver afectadas sus funciones ejecutivas, que son las encargadas de la regulación emocional y de la conducta de las personas. Ya entiendo. Pero tranquila, no pierda la fe, porque aún hay una esperanza, porque su hija se encuentra en desarrollo y por tanto, si llega a quedar con discapacidad cerebral, con la adecuada terapia y dedicación, ella podría recuperarse, casi en un 100% gracias a la plasticidad neuronal. Doctor, ¿cómo así que neuroplasticidad? Es que le van a hacer un injerto de plástico en el cerebro a mi hija. No, Doc, con eso sí me confundió. No, señora, eso significa que si una parte del cerebro queda afectada en la parte cognitiva motora, podría recuperar ciertas funciones debido a que otras partes del cerebro se harán cargo de esas funciones que se vieron afectadas debido al daño cerebral. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo y explicarme sobre el estado de mi pequeña. Ya todo me está quedando muy claro. Bueno, señoras, con mucho gusto. Espero que su hija mejore pronto. Yo la dejo porque tengo que entregar turno. Muchas gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Igualmente.
En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios, vengo hacia ti para pedirte sabiduría, que me des mucha fuerza para afrontar la situación que estoy pasando con mi hija. Es un momento muy difícil de mi vida. No sé cómo actuar, no sé qué hacer. Señor, y vengo hacia ti para pedirte que por favor me ayudes, que le des muchos años de vida a mi hija. Ella apenas es una niña, tiene muchos años por delante, tiene muchos sueños que cumplir. Amén. Buenas noches, señora Penedo. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Mucho gusto. Yo soy la doctora Mariana Fodor y esta noche estoy encargada de su hija Violeta. Mucho gusto, doctora. Cuénteme, ¿cómo está mi hija? Pues para serles sincera, su hija se encuentra en un estado crítico, pero para poder realizar un mejor diagnóstico necesitamos primero realizarle otra serie de exámenes para saber con exactitud qué áreas se vieron afectadas por el golpe. Pero para poder proceder primero debemos esperar que le baje un poco la inflamación. Ah, ¿cómo así, doctora? Pero el médico de Mansión me estuvo explicando que mi hija podía mejorar gracias a algo que él llama la neuroplasticidad cerebral. También me explicó que dependiendo del área afectada podía presentar dificultad en las funciones ejecutivas o algo de las emociones, no entendí bien. Sí, señora. Lo que le dice el doctor Damario desde su perspectiva está muy bien. Desde la mía le podría decir que el cerebro mismo tiene en sí un sistema de representaciones simbólicas que se asemejan como a las de un computador. ¿Sí me va a entender? Entonces, a través de este se pueden procesar imágenes, los sonidos, todo lo que tenga que ver con los órganos sensoriales. Pero entonces, para ser más específica, le podría decir que a la niña se le vieron afectados los sistemas nodulares, los cuales son innatos, rápidos e inconscientes, y se especializan en la información específica. Las que son captadas por sonidos, imágenes, olores, etc. Y estos funcionan de forma independiente. Doctora, en realidad quedo como muy confundida por las dos perspectivas que me han dado el día de hoy, pero mejor no me apresuro hasta saber cuál es el diagnóstico de mi hija. Pero doctora, una pregunta. Doctora, con toda la explicación que usted me da sobre la modularidad, ¿usted ve posibilidades de que mi hija se mejore? Mire, señora Penélope, la mayoría de pacientes tienen alguna posibilidad, pero entonces primero hay que realizarle los exámenes para entrar a proceder correctamente, e igual tenemos que esperar que la niña despierte y recobre su estado de conciencia para igual observar otras afecciones. Doctora, muchas gracias por su explicación. Quedaré atenta a los resultados de los exámenes de mi hija para así saber cuál va a ser la explicación a la cual yo me acomode mejor. Bueno, señora, que esté muy bien. Muchas gracias, doctora Fodor. Y esta rosa, ¿quién se la pondría acá? Pero está hermosa, está muy, muy linda. Señor, me lo hiciste, Señor.
Bueno, hasta acá el video, espero que les haya gustado. A continuación vamos a dar, digamos, nuestras posiciones personales sobre los paradigmas de los que hemos hablado en este video. Bueno, pues para empezar, digamos, para mí personalmente, hablando desde el conexionismo y localizacionismo, creo que siempre me voy a ir por una posición más mixta sobre digamos, estas teorías en el cerebro o inclusive pues de las funciones cognitivas y de la mente. Ya que, aunque es cierto que lo de la plasticidad neuronal se puede ver evidenciado con muchos casos en niños, también es cierto que algunas áreas del cerebro, cuando están afectadas, pues obviamente no se van a recuperar, pues por más que el cerebro se encargue de eso, o las otras partes del cerebro no van a estar lo suficientemente capacitadas a nivel neuronal, podríamos decirlo, para asumir esas funciones. Llámese el caso de Phineas Gage, pues que al tener esa demencia, pues por su lesión del prefrontal, entonces pues hay unos problemas de personalidad y esto es algo que nunca se recuperó. Bueno, el otro punto importante desde Damasio es cuando habla de las zonas de divergencia, que estas zonas de divergencia y convergencia se refiere a que no hay un punto, digamos literalmente o concretamente, que se pueda diferir de una parte del cerebro a otra. ¿Qué pasa con esto? Esto, digamos que me da una perspectiva más contraria a lo que diría Fodor, ya que esto tumbaría su paradigma del sistema modular, ya que un sistema modular aislado realmente no podría estar aislado porque todo estaría conectado, pues de acuerdo a Damasio con estas zonas de divergencia y convergencia. También en cuanto a los sistemas modulares y toda esta teoría de Fodor, pues también podría decir que desde mi punto de vista, pues aunque me parece una teoría un poco, ¿cómo decirlo? Desde un punto de vista se puede ver algo lógica, pues a mí me parece que al final, al ser de un punto filosófico, pues, y no poder estudiarse de cierta manera con un método científico, pues digamos que carece de pronto de bases realmente para aceptarlo como una teoría válida digamos, desde la neurología o desde inclusive pues la psicología como tal. Bueno, y para concluir, digamos que podría decir que desde la mente, desde el estudio de la mente, pues aunque me parece que es un poco abstracta y todo lo que hemos visto en el curso, me parece que aún así la ciencia se queda un poco corta en el estudio de la misma, y por esto digamos que las teorías y todos estos paradigmas que se dan encuentran un punto de choque. Pero entonces creo que al darse una evolución, al darse pues una evolución en la ciencia y cambiar de pronto algunas partes de sus métodos, la mente podría llegar a entenderse mejor y asimismo entender al ser humano en su esencia. Bueno, mis conclusiones, estoy de acuerdo con los 4 paradigmas establecidos por los diferentes autores, ya que para mí el estudio del cerebro hace que se entiendan con mayor facilidad con todos los procesos mentales. También considero que sus estudios, como por ejemplo sobre las afasias, permite que se pueda diferenciar con mayor facilidad aquellos problemas que hacen parte de la personalidad y aquellos que por el contrario se dan a causa de un daño orgánico en el cerebro. Esto a su vez permite que el tratamiento que se proporcione sea el adecuado. Por lo último, considero que muchos de los procesos mentales de las personas se pueden conocer a través del lenguaje. Por tal motivo, me parece fascinante que se haya dedicado a conocer el funcionamiento de estas áreas. Bueno, y mi conclusión, después de todo este video que les hemos mostrado, pues yo me paro desde la postura que nos plantea Damasio y nos plantea Fodor. Desde Damasio, cuando nos habla de la neuroplasticidad, pero yo estoy de acuerdo que esto se ve más que todo en los niños hasta los 7 años, ya que se les puede moldear para el lenguaje
la articulación de esto y la producción. Pero ya de ahí en adelante, ya cuando una persona tiene una lesión o algo, creo que esta parte ya se podría anular. Por otra parte, cuando estudiamos la teoría de Fodor, yo me quedo con la parte de los sistemas modulares, ya que estos sí se pueden estudiar desde un método científico. Y este sí nos habla de cómo actúan los órganos de los sentidos para las percepciones, ya sea de las imágenes, de los sonidos, de los olores, y de cómo esto está de acuerdo con lo que nos plantea Broca y Wernicke, de cómo ciertas funciones están ubicadas en unas regiones del cerebro. Y a pesar de que actúan independientes, en muchas ocasiones tienen que unirse para poder producir ciertas funciones. Por otra parte, con los módulos centrales no estoy muy de acuerdo, ya que estos no se pueden estudiar desde ciertos métodos científicos. Simplemente se dice que se pueden estudiar desde test psicológicos, ya que desde allí se puede evaluar la inteligencia, el pensamiento, entre otros. Bien. Bueno, para empezar a dar mi conclusión, quiero expresar que para mí fue muy importante conocer los 4 paradigmas que observamos en el video, que fue el de Fodor, el de Broca, el de Wernicke y el de Damasio. Pero en sí, yo me inclino por 3 que llamaron mucho mi atención y pienso que son muy importantes para mi desarrollo profesional, como son lo de Broca, lo de Wernicke y lo de Damasio. Ya que pues con Broca puedo entender a qué se debe de que una persona pues no pueda expresar su lenguaje por lo de la afasia de Broca y por la lesión que se encuentra en el hemisferio izquierdo. Por Wernicke, de que cuando pues falla esta área, hay una falla pues en la comprensión del lenguaje. También me pareció muy importante saber de que pues el fascículo arqueado es el que pues las une para poder tener una comprensión y una producción del lenguaje correcto. Ya pues de que estas áreas pues son como independientes, pero gracias al fascículo arqueado pues interactúan. ¿Qué me pareció importante de Damasio? Que Damasio explica lo importante que son las emociones y de que las emociones son de suma importancia para nuestra supervivencia. También de que si se afecta el prefrontal, estas como que dejan de funcionar. Entonces, como para ir finalizando mi conclusión, porque estoy como un poco de acuerdo con lo que dice Fodor y un poco no. Porque pues Fodor habla de que hay cosas que no es necesario estudiarlo desde el método científico, como son los sistemas centrales. Y yo pienso que todo comportamiento del ser humano y sobre todo su parte neurológica debe ser estudiada desde un método científico para poder como comprobar por qué sucede tal cosa. Entonces, porque me voy como un poco con lo científico en lo de Fodor, es cuando él dice que los módulos, bueno, entonces lo de los sistemas modulares, que ahí se puede como comprobar con el método científico. Entonces, para mí esto fue lo más importante del video y en sí lo más importante sobre Paradigmas 2 durante el semestre. Es la tercera Tres, dos,
Filósofo, filósofo. Ey, ¿sí viste lo que pasó en la noticia? Ah, marica, y deja de grabar esta otra tolondrada. Qué